Y los que nos quedamos aquí, abriremos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 22. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 22. Hemos estado viendo a lo largo de algunas semanas ya esta serie, la cual titulamos Podemos ser héroes. Y hemos visto personajes que nos han ayudado a nosotros a ir comprendiendo que para ser héroes no se necesita de tener grandes cualidades o no se necesita de ser personas fuera de este mundo. Que para ser héroes podemos serlo con lo que nosotros somos, con lo que nosotros tenemos, con lo que Dios nos ha dado. No se necesita más. Muchas veces nos llenamos de excusas para hacer nuestro trabajo y decimos, es que si yo tuviera la capacidad que tiene el hermano, si yo supiera cantar como canta el hermano, si yo supiera hacer lo que hace el hermano, pero nos olvidamos de las cualidades que Dios ya nos ha dado y con las cuales nosotros podemos trabajar. Dios nos enseña a través de estas partes, de estos personajes que hemos visto, que es sencillo, que no hay mucho que hacer en un sentido de propio de la palabra. ¿Qué hay que hacer para poder ser héroes? Nos dijo Abel. Simplemente da lo mejor de lo mejor. Da lo mejor que tú tengas. Escoge siempre lo mejor para Dios, esperando que Dios se agrade de lo que tú le des. Como si tú se lo fueras a dar a alguien quien tú amas personalmente y que le puedes ver su rostro y descubrir si le está agradando o no. Así, dale lo mejor a Dios. Es más, no así, sino que más mejor, diríamos, mejor aún, dale esas cosas a Dios. Noé nos enseñaba que simplemente tenemos que verdaderamente creer lo que la Escritura nos dice. Este himno que cantábamos ahorita, ¿cuántas veces lo hemos cantado en nuestra vida? Infinidad de veces. Lo conocemos tal vez desde que éramos niños, desde que estábamos en nuestros países. Y este himno dice, hay que trabajar porque la noche viene pronto, porque la vida se acaba, porque va a llegar un momento donde no podemos trabajar. Y lo cantamos, no lo sabemos de memoria, pero a veces no vivimos como si pensáramos que la noche viene. No enfrentamos la vida, ni vivimos bajo las promesas, ni limpiamos nuestros corazones, ni limpiamos nuestras vestiduras como prepararnos para el Señor, porque no lo creemos necesariamente. Sí lo cantamos, sí lo sabemos, pero no lo creemos. No lo creemos como lo que es. Eso fue lo que hizo Noé. Noé no sabía no sabía que era llover, nunca había visto llover, no sabía de la destrucción, no sabía cómo iba a ser esa destrucción. Pero sabía que iba a pasar porque Dios se lo dijo. Y eso lo hizo trabajar, lo hizo transformarse, lo hizo ser una persona diferente. Con los mismos obstáculos que nosotros tenemos, a lo mejor hasta pudiera pensar peores, no lo sé. Pero Dios dice que no había nadie que hiciera lo bueno, sino que todos los hombres, toda la tierra se llenó de violencia y todos los hombres, su pensamiento era de continuo el mal. Entonces era Abraham solo contra el mundo. Abraham, su familia contra el mundo. Nosotros tenemos, Noé, nosotros tenemos hermanos, tenemos más congregaciones, no estamos tan solos. Entonces, podríamos pensar tal vez que Noé lo tenía un poco más difícil en ese sentido. Amén. Y aún así, vio la salvación de Dios, vio la destrucción e hizo la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia simplemente con creer la Escritura. Veíamos en aquellos días, en aquella semana, que Dios dijo que Él no retarda su promesa, sino que es paciente, pero que desde que van a arder todos los elementos, o que todos los elementos arderán y serán consumidos, va a pasar. Y nosotros debemos de estarnos preparando como si ese momento fuera a pasar pronto. Les decimos muchas veces a los no bautizados, les decimos, hey, hoy es el día de salvación, prepárate porque no sabes si mañana vives. Tampoco nosotros sabemos si mañana vivimos. Y por lo tanto nosotros también debemos de estar cada día listos, esperando esa gran venida. Juan en Apocalipsis decía que el Señor está pronto y Él decía, sí, ven pronto. Pero a veces nosotros no lo vivimos así. No lo vivimos como queriéndonos ir al cielo. No lo vivimos como Pablo. Nosotros, cuando nos preguntan, ¿quién se quiere morir? Nosotros decimos que el morir es ganancia, ¿no? Nosotros decimos que el morir es llegar a la meta, pero cuando nos dicen, ¿quién se quiere morir? Decimos, no, espérame, ahorita no. Entonces, ¿estás listo o no estás listo? ¿Quieres estar con Dios o no quieres estar con Dios? Que era lo que Pablo decía, ¿no? Para mí sí es una
¿cómo se puede decir? Esa difícil decisión, porque si me voy yo ya sé que ya gané, pero si me quedo sé que le sirvo a los demás. Esa era su motivación, no el vivir, no el disfrutar, no el hacer, sino el poder a trabajar, seguir trabajando en el reino. Entonces, estos personajes nos enseñaron a darlo lo mejor y nos enseñaron a creer, a ver el futuro como una realidad. El personaje que vamos a ver hoy se llama Abraham. Hebreos capítulo 11, versículos del 18 al 22. Cito. Ahí está. Cito. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando era probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac serán llamadas descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Quise que leyéramos hasta aquí y espero que le vayan tomando el sentido al final. Todo lo que todavía hizo Jacob, todavía lo que hizo Isaac, Jacob, Esaú, como todavía lo que hizo José tenía que ver con lo que Abraham les había estado mostrando. Porque Abraham nos va a enseñar una cosa, un poder, un superpoder más, pensémoslo así, una cualidad más que podemos tener, tal vez no tan compleja, pero bastante importante. Abraham nos enseña a no ver atrás. Eso es lo que Abraham nos va a enseñar, a no ver atrás. Amén. Porque me recuerda mucho lo que decía Hebreos en el capítulo 11, en el capítulo 10, en el versículo 39. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero me gusta eso, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Abraham tuvo la cualidad que nos enseña a nosotros de no ver atrás. De no ver lo que está dejando, de no ver lo que se está quedando, sino extenderse hacia lo que tiene enfrente. En la vida dejamos atrás muchas cosas, todos lo hemos hecho. El problema no es ese, sino que tenemos que aprender a dejar esas cosas atrás y no volver a buscarlas. Tenemos que dejarlas como perdidas y no estarnos recordando, sintiéndonos melancólicos por lo que un día tuvimos, sabiendo que lo que vamos a tener es mejor. Tuvimos muchas cosas y disfrutamos de esas cosas. Sin embargo, todas, dice Pablo, todas son para mí pérdida. No sirven de nada porque lo que tengo vale mucho más que lo que un día tuve. Todos tenemos deseos,
Todos tenemos comodidades, todos tenemos familia, pero Dios nos invita a extendernos a algo mejor. ¿Sí? No les estoy diciendo desde un punto de vista donde alguien no siente lo que ustedes sienten. Todos lo sentimos, todos quisiéramos tener cosas, todos tenemos a alguien a quien apreciamos mucho, pero Dios nos dice, hay cosas mejores que puedes alcanzar. No dejes en ningún momento que la nostalgia te limite a seguir avanzando. No dejes que por nostalgia o por tristeza dejes de dar un paso, como que empieces a temblar, sino que veas enfrente, veas lo que tienes y te dispongas a ir por ello. Cuando Dios nos hace una invitación a seguirlo, no es para darnos migajas, es para darnos a manos llenas. Y si es para dárnoslo todo, ¿por qué nos peleamos o nos conformamos con unas cuantas migajas si tenemos enfrente el pan completo? Y esto es lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender, que existe una gran necesidad de que nosotros vivamos el cristianismo con esa intensidad que lo hacía Abraham, de no ver para atrás, y que al mismo tiempo lo sepamos transmitir a los demás. Esto fue con lo que va concluyendo esta lectura que tuvimos. Abraham vivió lo que Dios le pidió que viviera, y le transmitió a sus hijos de tal forma que sus hijos vivieron buscando las mismas promesas que Dios le había dado a Abraham. Porque lo creían. Amén. Y es importante. A veces nos preguntamos, o alguien una vez me decía, ¿qué debo de hacer para que mi hijo, que está en casa, que no está, es un adolescente, quiera venir a la iglesia? No es 100%, no hay un 100% de éxito. Sin embargo, es muy determinante lo que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y si nosotros les transmitimos el deseo por seguir a Dios, va a haber muchas más posibilidades de que ellos quieran hacerlo. Y no se trata de decirles, hijo, ve a la iglesia. Y no se trata de decirles, hijo, si no vas te voy a castigar. Y no se trata de quererlos empujar a la fuerza, sino que a través del ejemplo que nosotros le damos y del amor que nosotros tenemos a Dios, ellos puedan irse transformando. Y ellos puedan ir deseando tener eso mismo. Esto es algo que Abraham hizo y es algo que nosotros necesitamos tener. Ustedes lo recuerdan. Hace algunos años atrás la mayoría de nosotros pasamos por esto y tuvimos que dejar atrás muchas cosas. Dejamos nuestros países, nuestras casas, nuestros amigos, nuestras cosas. Pero ¿por qué vinimos acá? ¿Por qué fuimos capaces de dejar todo eso? Porque queríamos extendernos hacia algo mejor. ¿Y cuántas veces estuvimos a punto de tropezar, estuvimos a punto de no venirnos por la nostalgia? ¿O cuántas veces estábamos aquí y en realidad queríamos estar allá? Y si en alguna situación tal vez hubiéramos algo mejorado, muchos nos hubiéramos regresado. Y es lo que Dios quiere en lo que nosotros aprendamos. Hemos vivido el hecho de dejar cosas atrás. Pero Dios quiere que aunque después de haberlas dejado, no volteemos para atrás. No volteemos a ver todo lo que hemos dejado pensando en si un día pudiera regresar. Hay muchos que como viejos pensamos y decimos, ay, cómo quisiera regresar a mi país. Cómo quisiera regresar allá donde yo vengo y hacer las cosas que yo solía hacer. Ese deseo, hablando en un sentido espiritual, es el que Dios quiere que nosotros no tengamos. El que no quiere que volteemos para atrás y digamos, yo quisiera regresar a eso. Me acuerdo de las cosas que tenía. Me acuerdo, recuerdan ustedes el pueblo de Israel, me acuerdo de los pepinos, me acuerdo de las verduras, me acuerdo de los vegetales, de las donde nos sentábamos a la olla, alrededor de la olla a comer. Abraham nos enseña y nos dice, no mires atrás. Abraham tuvo enfrente unas dos opciones, el quedarse con sus cosas o el salir. Lo interesante de Abraham es que él pudo saber cuál era el final de las dos cosas, porque Dios se lo dijo, si tú te quedas te vas a perder, pero si te vas, voy a hacer de ti una gran nación. Y él supo decidir lo mejor porque sabía quién se lo estaba prometiendo. Dios nos ha prometido, y Jesús fue el mismo que nos dijo en su escritura, voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo voy a ir al Padre, pero voy a regresar por ustedes.
Esa es la promesa. La promesa es que un día vamos a estar en el cielo con Dios. Y por eso es por lo que nosotros vivimos. Porque nosotros somos peregrinos aquí. Somos peregrinos, pero vivamos como peregrinos. Sabes que somos unos peregrinos, pero bien afianzados en esta tierra. Y queremos gozar de todo lo que la tierra ofrece. Acuérdense a dónde vamos. Acuérdense que nomás vamos de paso. Eso es lo mismo que le pasaba a Abraham. Dios nos ha dado grandes promesas. No nos ha dicho que seremos ricos, no terrenalmente, pero nos ha prometido una riqueza espiritual inigualable. No nos ha dicho que tendremos oro, pero el Señor describe aquel lugar como un lugar maravilloso donde las calles son de oro. No nos ha prometido un día que todo va a ser siempre bonito, pero nos ha prometido que estaremos en un lugar donde no habrá necesidad de sol, porque Él será nuestra luz. Y nosotros podemos disfrutar de Él. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos si las promesas las tenemos? Pero muchas veces nuestro pasado nos detiene. Nuestras miradas atrás, nuestra nostalgia. Porque en muchas congregaciones, tal vez entre nosotros, algunos de nosotros suele voltear constantemente hacia atrás y de vez en cuando echar una mirada a su pasado. A veces algunos de nosotros nos sentimos de que sí sabemos que tenemos que avanzar, pero no queremos dejar algo que tenemos aquí agarrado. No queremos dejar algo que nos ata. Como que algo no me deja poder. ¿Recuerdan ustedes cuando se iban a bautizar? Íbamos a bautizarnos y como que algo no nos dejaba levantarnos completamente de la silla. A veces era el miedo, a veces era los nervios, la vergüenza, a veces era el no saber qué va a pasar, el qué tengo que empezar a hacer, o la responsabilidad que íbamos a tomar, y eso no nos deja dar el paso. Y esto es lo que Dios nos está enseñando a través de Abraham. Hay grandes promesas para ti. Hay grandes cosas que tú puedes agarrar, pero tienes que dejar atrás estas cosas. Tienes que poner todos estos tipos de deseos, todos estos tipos de estorbos, dejarlos caer y poder seguir adelante. Ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Dios ha decidido destruir esta ciudad porque su maldad ha sido mucha, ha llegado hasta el cielo, y Dios dice, lo voy a destruir. Abraham intercede, tratan de salvar esta ciudad hasta que llega un momento donde le dice, ¿sabes qué? No, voy a acabar con todo, así que saca a Lot y saca a su familia de ahí, pero no volteen atrás, porque el que voltea atrás se va a convertir en una estatua de sal. Fue lo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Por qué? El que voltear atrás significa el que ella tal vez pensó, híjole, mi mamá y mi casita, yo tanto que batallé para construirla, o ay, este trabajo, o el carro, o mis cosas, mis amigos, esta ciudad donde yo corrí, yo me acuerdo que yo corría por esas calles. Esa nostalgia o ese sentimiento es el que lo hizo voltear y perder todo. Ya estaba afuera, porque no fue de las que se quemó, sino que ya estaba afuera, ya iba de camino. Pero un momento de debilidad la hizo voltear y arruinarlo todo, al menos para ella. Esto es lo que Dios quiere que nosotros pensemos. No mires atrás, no mires lo que ya ha pasado, no mires todo lo que ha dejado. No lo mires como para desearlo, no lo mires porque te puede hacer retroceder o te puede hacer titubear de lo que tienes que hacer más adelante. Mira hacia adelante. No somos de los que retrocedemos. No somos de los que decimos, fíjate que no tanto. Dice Dios, nosotros somos de los que tenemos fe y de los que avanzamos para preservar nuestra alma. Fíjense la importancia de esto. Porque los que retroceden son para perdición y los que avanzan son para salvación. Entonces, Dios nos enseña y nos dice, no mires atrás.
No tengas nostalgia de aquel pecado que alguna vez tuviste. No pierdas tu tiempo. No te distraigas en las cosas que aprovechan. No descuides tu salvación. No te detengas hasta llegar al momento seguro. No seas como esta mujer. Tal vez pasados los años ella podía voltear atrás y volver a verlo. Tal vez pasado un tiempo ella podía volver a pasar por allí y recordarlo. Pero hasta que no estuvieras seguro, no mires atrás. Y nosotros sabremos que estamos seguros hasta el momento en el cual estemos con Dios, hasta que hayamos terminado la batalla. Entonces, no mires atrás. No mires atrás porque te va a distraer, porque te vas a descuidar y porque el pecado te va a alcanzar. Esto es lo que Abraham nos dice. Esta es la cualidad tan simple. Les digo, no es tan rebuscada, es muy sencilla. No mires para atrás o no mires para atrás. ¿Sí? ¿Qué es lo que Abraham hizo? Bueno, pues lo primero que hizo él, le dice Dios en el 8, en el capítulo 11, versículos del 8 al 10 y versículos del 13 al 17, deja tu tierra y deja tu parentela. Pocos hombres, aparte de Jesús, han tenido tanto impacto en la humanidad como lo ha sido este hombre, Abraham. Los judíos se consideraban hijos de Abraham. Abraham es el padre de la fe y nosotros somos parte de eso. Abraham es un personaje que es considerado el amigo de Dios. Fíjense cuántas cualidades puede tener a las cuales nosotros deberíamos de aspirar. Abraham impactó al mundo y esto lo hizo llegar a ser tan respetado por los judíos, por los cristianos, por los musulmanes, porque todos lo ven como ese hombre que estaba cerca de Dios y tenía una relación con Dios, era un ejemplo de vida para vivir a través de la fe. Imagínense que ustedes les dijeran: tú eres conocido como el amigo de Dios. Qué gran privilegio, creo yo. Qué gran privilegio que tenga tan buena relación que la gente pueda decir eso de mí. Abraham fue llamado por Dios y tenía que tomar decisiones fundamentales en su vida. Tenía que decir: voy a dejar todo atrás. Por una promesa que no sabía cómo se iba a cumplir una vez más. Por eso era fe. Porque él tenía la certeza de que se le iba a dar lo que se le había dicho, aunque él no supiera cómo se le iba a dar. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9, nos sigue describiendo esto. Porque Dios muestra su gracia hacia los pecadores mientras son pecadores. ¿Ok? Fíjense en eso. Dios muestra su gracia hacia los pecadores cuando son pecadores. No cuando no son pecadores. Y es algo que a veces no lo podemos ver. Abraham viene de una familia idólatra, de un pueblo idólatra, en donde Abraham estaba envuelto en las mismas cosas. ¿Sí? Y de ahí lo llama Dios. La diferencia es que Abraham creyó a Dios y siguió a Dios, obedeció a Dios, pero no porque Abraham fuese bueno, sino porque Dios tuvo misericordia de él. ¿Sí? Dejar todo por Cristo es lo que nosotros tenemos que pensar, porque es lo que nosotros necesitamos. En la mañana les hacía una pregunta y les decía: ¿cómo te sentirías si tú no tuvieras nada? No tuvieras carro, no tuvieras casa, no tuvieras familia, y lo único que tuvieras fuera Cristo. ¿Serías feliz? En una pregunta, contéstela hacia usted mismo. No tienes nada y lo único que tienes es Cristo. ¿Estás satisfecho con esa vida? Esto es lo que Abraham buscaba. Que aunque lo tuviera todo, él era capaz de dejarlo todo porque Dios era todo por él. ¿Nosotros seríamos tan fácil de dejar a las personas que amamos por Cristo?
Porque ser un auténtico cristiano implica decisiones serias y decisiones importantes. No decisiones al azar, ni decisiones como voy a aventar una moneda y que sea lo que Dios quiera. Y necesitamos, hermanos, decisiones pensantes. No puedes ser cristiano sin morir, sin ser capaz de dejarlo todo por Cristo, porque siempre va a haber algo que te va a amarrar. Para el mundo, hermanos, puede ser una locura, se los aseguro. Y a veces hasta para nosotros también. ¿Cómo te atreves a dejar todo por Cristo? Pero eso es lo que hace la diferencia, porque nosotros sabemos que vale la pena, mientras ellos no. Para nosotros es fácil, o nosotros debería de ser fácil, porque hemos conocido al verdadero Salvador, hemos conocido al verdadero Cristo, y por eso podemos extendernos hacia allá. El Evangelio no es locura. El Evangelio es poder. Las cosas de Dios no es algo que de repente sucedió. Las cosas de Dios son serias y son verdad, y nosotros tenemos que vivir a través de ello. Lo primero que tenemos que aprender para poder tener las bendiciones de Dios es aprender a dejar cosas atrás. ¿Sí? Dios le dijo a Abraham: ¿quieres que haga de ti una nación grande? Deja tu tierra y tu parentela. No le dijo: yo te voy a hacer grande en donde tú estás. Y Abraham tampoco fue el que dijo: bueno, pues, ¿para qué me llevas a otro lado? Aquí donde estoy. Dame lo que tú quieres aquí. ¿Para qué cambio? Aparte, aquí ya conozco a la gente. Abraham obedeció, y eso le permitió recibir. Decisiones increíbles generan bendiciones increíbles. Pero para eso, nosotros tenemos que ser capaces de estar dispuestos a dejar su tierra, a dejar las cosas que conoce y las cosas que le dan seguridad. ¿Sí? Si estamos nosotros en nuestros países, a veces decimos: bueno, con que tenga una casita, con que tenga un techito donde meterme, me siento a gusto, me siento seguro. Eso es lo que significa, esa seguridad de decir: pues yo me alimento de la tierra, vivo de la tierra, en la tierra tengo una casa, en la tierra tengo todo lo que necesito. Entonces, esa seguridad es necesario que fuera capaz de dejarla atrás para vivir solamente por Cristo. Dejar su parentela, algunos podríamos decir: bueno, ¿y qué tiene de malo la familia? Aquí a lo que se está refiriendo es a esa parte en la cual dejamos todas aquellas personas que no nos ayudan a seguir hacia adelante. No porque las detestemos, no porque las odiemos, no porque queramos lo malo hacia ellos, sino porque nosotros seguimos hacia la meta. Y no podemos detenernos. Decía siempre alguien: nosotros para atrás ni para agarrar vuelo. Vamos hacia adelante. Entonces el que quiera, que se venga, y el que no, pues lo siento, yo prosigo. Yo sigo avanzando. Es dejar todo lo que me da seguridad y dejar todas aquellas personas que, aunque las amo, me estorban para seguir adelante y poder acercarme. Porque ¿recuerdan ustedes lo que les pasó a los Gálatas? Lo que les pasaba a los Corintios. Pablo le dice a los Corintios y les dice: recuerden que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Le dice Pablo a los Gálatas: Gálatas insensatos, ¿quién los maravilló? ¿Quién los convenció de todas estas cosas después de que habían recibido la verdad? Creo que he trabajado con ustedes en vano, porque se regresaron a buscar otro evangelio. Todos esos tipos de personas son las que nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar atrás. Todos esos tipos de personas que no nos ayudan a seguir adelante, pues lo siento, pero yo sigo caminando. Porque las malas compañías no son convenientes. Porque no todas las personas quieren seguir. No, por más que parezca, no todas las personas van con la misma decisión de querer llegar al cielo. Y no sea que una de esas te agarre y no te deje llevar. No te deje llegar. No sea que una de esas te amarre y no puedas avanzar. Imagínense ustedes, hermanos, en el capítulo 11 de Génesis, Abraham estaba con su padre. Recuerden ustedes que viene de allá de Ur de los Caldeos.
sale de allí, se va a otro lugar, pero sigue sin llegar hacia las promesas, se queda en otro lugar otro tiempo hasta que su padre muere y luego se va hacia la tierra prometida. Abraham recibe la promesa, sale, pero se espera un rato y luego le vuelve a llamar Dios y luego se vuelve a ir. ¿Ok? Pero imagínense si vivía en una ciudad idólatra, llena de idolatrías alrededor de él, y luego con una familia idólatra, pues siempre va a tener un estorbo. Siempre va a haber alguien que le diga, pues hombre, ¿qué tanto? Agarra tantito. ¿Qué pasa si estás con nosotros aquí en la reunión? No pasa nada. Ese tipo de comentarios son los que la gente nos hace, y si nosotros nos descuidamos, bueno, pues ya nos reímos, nos juntamos una vez. Y luego, bueno, pues ya me junté una vez, pues me junto otra. ¿Y para cuando acuerdo? No digo que va a pasar en una semana o en 2. Pero cuando acuerdo, si no tengo cuidado, me voy a estar envolviendo. Entonces lo que Dios dice es, necesitas salirte, Abraham. Necesitas salirte de esa ciudad, de Ur de los Caldeos. Necesitas dejar esa familia porque te van a aprisionar. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy. Ur de los Caldeos representa el pecado. ¿Y hacia dónde se va a extender Abraham? Hacia Canaán, que representa o que es la tierra prometida. Lo que Dios nos pide es, aléjate del pecado y extiéndete hacia el cielo. Deja atrás ese pecado que antes practicabas, dice Pablo, y muchos de nosotros éramos todas estas cosas, mas ahora somos diferentes. Deja atrás todo ese pecado, deja todas esas malas influencias y busca el cielo. Nada más. Busca el cielo, no mires atrás, porque te pueden hacer caer. No intentes decir, ya soy más fuerte, ahora sí voy a poder, porque no vas a poder. No intentes coquetear con el pecado. Dice Proverbios que el que juega con fuego se va a quemar, porque nadie puede jugar con fuego en su vientre sin quemarse, dice Proverbios. Entonces, no te acerques al pecado creyendo que esta vez sí lo vas a poder hacer. Sí, por eso Pablo decía, nosotros no tenemos comunión con ellos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No nos pide que salgamos, sino que sepamos cómo vivir en medio de ellos. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de todas esas cosas que hoy tienes y extiéndete hacia algo mejor. Para poder recibir el cielo, tienes que ser capaz de dejar el pecado. Si no dejas, no recibes. Hay que aprender a dejar atrás. Y para poder dejar atrás, Abraham nos enseña que se requiere sacrificio. Amén. Hebreos 11, 18 al 19 y el 11, 12 nos dice que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Dice, por la fe, Sara recibió un hijo, ¿ok? Y por la fe, Abraham, cuando fue probado, sacrificó a Isaac, o estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. ¿Qué nos preguntaríamos nosotros si a nosotros, después de que nos dan una promesa, luego parece que nos quieren quitar lo que nos prometieron? Tal vez muchos de nosotros diríamos, pues Señor, pues no me habías dicho que me lo ibas a dar. Tú me dijiste que esta era la promesa, ahora me lo quieres quitar, pues no te entiendo. Tal vez muchos de nosotros renegaríamos y diríamos, es mi hijo, o sea, ¿cómo me pides que haga algo en contra de mi hijo? Eso es desnaturalizado, yo no puedo hacer nada de ello. Aparte, pues si él se pierde, pues se pierde la promesa. Entonces yo no voy a obedecer para obedecer. Yo no voy a obedecer para ayudarte a que puedas cumplir la promesa que tú me has dado. Hay veces que irónicamente pensamos de esa manera. Pero ¿qué hizo Abraham? Dijo, yo te voy a obedecer. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. Yo sé que tú eres poderoso y que tú tienes la capacidad de levantar de los muertos. Entonces, si yo lo sacrifico, yo no sé cómo lo vas a revivir, yo no sé cómo va a pasar esto, pero sé que en Él es la promesa y que tú eres poderoso para cumplirlo. Nuestro Dios
nos ha dicho que dejemos muchas cosas. Y todas estas cosas, o muchas de estas cosas, duelen. Y siguen doliendo, o podrían seguir doliendo. Pero confía en que Dios proveerá. Pero confía en que Dios te seguirá dando y cumplirá su promesa al 100%. No medio la cumplirá o no tal vez la cumpla. Dios lo hará realidad. Y si Él prometió que nos llevaría con Él al cielo, es porque Dios nos va a llevar. Entonces está dispuesto a sacrificarte. Está dispuesto a dejarlo todo, sin cuestionar. Como Abraham simplemente lo hizo. ¿Recuerdan ustedes? Dice, vete para allá, vete hasta el monte, se me fue el nombre del monte. El monte Morián. ¿Ok? Vente hasta el monte y ve y sacrifica allá. Él agarra sus cosas, no se ve cuestionando de ninguna manera a Dios, se va. Se va con sus sirvientes, llega allá y les dice, hey, espérenme aquí que el muchacho y yo iremos y volveremos. ¿Estaba mintiendo? No estaba mintiendo, pero tenía fe. Cuando el muchacho le dice, oye, pues ya está aquí el altar, ya está aquí el fuego, ¿ahora qué sigue? Dios proveerá. Y aún así, en ese momento vemos también a Isaac. ¿Cuántas veces Abraham le había dicho a Isaac, tú eres el de la promesa? Fíjate, yo no creía que tú un día fueras a nacer, pero Dios prometió que te iba a dar para mí. Tal vez era algo que Isaac ya conocía. Sin embargo, Isaac también vemos en él una obediencia y él está dispuesto también a estar ahí. Y luego Abraham, fíjense hermanos, no era como que Abraham dudara de lo que estaba pasando y la prueba seguía avanzando. A lo mejor cuando le dijo Dios, él dijo, pues sí lo hago, pero a lo mejor dijo, no, a lo mejor el rato se arrepiente. Y luego mientras iba caminando, a lo mejor decía, pues sí voy, pero hombre, a lo mejor el rato se arrepiente. Él iba convencido de lo que iba a hacer. Y hasta el grado, hermanos, que ya está listo para sacrificar a su hijo cuando el ángel de Dios se aparece y le dice, detente. Has pasado la prueba. Ahí está el carnero enredado, sacrifica ese carnero. Hay veces, hermanos, que Dios no es porque nos quiere quitar las cosas, sino que nos va a probar para ver si estamos dispuestos a sacrificarnos por Él. Hay veces, hermanos, en que Dios nos va a dar cosas que nos van a alejar de Él. Y no lo digo en el mal sentido, sino que sigue siendo parte de la prueba. ¿Qué tal si nos viene, hermanos, tenemos el trabajo de nuestros sueños, pero no nos deja asistir a la iglesia? ¿Qué tal, hermanos, si nos van a dar lo que siempre hemos luchado por tener? Nosotros vinimos a este país tratando de buscar una vida mejor y de repente se nos presenta la oportunidad de tener una vida mejor, pero nos va a hacer algo que vaya en contra de Dios. Y nosotros debemos de ser capaces de decir, gracias, pero no. Porque prefiero estar bien con Dios y seguir obedeciendo a Dios antes que renegar creyendo que yo soy capaz de ir en contra de Dios. Debemos de estar, hermanos, dispuestos a sacrificar por Dios, aun cuando parezca que va en contra de su promesa. Él tiene todo planeado, se los aseguro. Él sabe exactamente cuándo y por qué está pasando las cosas. No temas. Tú sigue avanzando en obediencia, con paso firme. Dios sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Tal vez tú no, pero Él tiene todo en sus manos. Él tiene todo el poder y tiene todo el conocimiento. No seríamos, hermanos, capaces de siquiera cuestionar un poco lo que Dios ha hecho, porque Él tiene un plan. Él tiene un plan. Todo está fríamente calculado, diríamos. Todo tiene una razón de ser. Estate dispuesto a sacrificar si quieres obtener cosas mejores. Por último, tenemos que ser capaces de transmitir el mensaje. Concluyo con esto. Concluyo con este tercer punto. Dice estos versos. El verso 20 al 22. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras, a las cosas que Abraham les había dicho. Por la fe, al morir Jacob bendijo a los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, fíjense, Abraham le enseñó a Isaac, Isaac le enseñó a Jacob, Jacob le enseñó a José
Y por eso José, al morir, dijo, la promesa es que nosotros seguiremos avanzando. Este no es nuestro destino. Por eso cuando lleguemos a la tierra prometida, llévense mis huesos y entiérrenlos allá. ¿Qué necesitamos hacer para nosotros poderle transmitir nuestra pasión por Dios a nuestros hijos? Lo primero que tenemos que hacer es tener esa pasión nosotros. Tengo que vivir apasionadamente por Cristo. Y si mis hijos se dan cuenta que soy capaz de sacrificarme y que estoy emocionado de ir a la iglesia y que me alegra estar con los hermanos, es algo que se les podrá transmitir a ellos. Pero si nuestros hijos ven en nosotros incredulidad, ven en nosotros pasividad, ven en nosotros, hermanos, las pocas ganas que tenemos, no duden que tal vez ellos en un futuro, o que tengan muchas posibilidades de en un futuro alejarse de la iglesia. Abraham transmitió esto a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Imagínense, hermanos, me imagino yo cómo Abraham se los decía. No creo que Abraham platicara de estas cosas, hermanos, y dijera, no, pues ay, quién sabe. Dios quiere y sí. Dios quiere, que uno nunca sabe. Yo me imagino que Abraham se los platicaba con firmeza. Échenle ganas, acuérdense que aquí no estamos. No te agüites, no te desesperes, no te entristezcas. Se está tardando, pero va a pasar. Entonces, no te eches para atrás. Acuérdate para dónde vamos. Acuérdate, Isaac. Y si me muero, tú sigues adelante porque tenemos que llegar a lo que nos dieron. Y cuando Isaac hablaba con Jacob, o cuando escuchaban todas estas palabras, siempre esa intensidad de decirles, hey, hay que seguir. No podemos detenernos. No podemos. Si yo he vivido, tú has visto yo todo lo que he dejado. Has visto todo lo que he hecho, has visto todo lo que he caminado, has visto todo lo que ha pasado. Te va a tocar, te paso la estafeta, te paso la responsabilidad y sigue. Entonces, hermanos, tenemos que ser capaces de ser como Abraham. Transmitir esa pasión a los demás, de no ver para atrás, de no pensar en las cosas que se han quedado. Cuando nosotros pensamos en nuestros países, en lo que estamos viviendo, hermanos, como personas, les decimos a nuestros hijos, o les hemos platicado alguna vez de lo bonito que eran nuestros países, o de las cosas que pasaban allá. Pero pocas veces los queremos, o les decimos, tú regrésate un día. Casi siempre es, sigue aquí, sigue disfrutando, síguete esforzando, y los seguimos preparando en su mayoría para que se queden aquí. Así es esto. Sigan alentando unos a otros, a sus familias, a las nuevas generaciones, a los nuevos cristianos, a seguir apasionados por Dios. En conclusión, hermanos, Abraham nos enseña algo muy simple. No mires atrás. ¿Está dispuesto a dejarlo todo? No mires atrás. Estate dispuesto a sacrificar. No mires atrás. Transmite el mensaje. Y así de simple. ¿Quieres ser un héroe? No mires atrás. Nada más. Y te aseguro que tú también puedes ser héroe.